Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga. En el día de hoy, la palabra de Dios del día de hoy es las manifestaciones de su cuerpo en gloria. Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Las manifestaciones de su cuerpo en gloria. Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy y me lo guarde y me multiplique de bendiciones para usted y toda su familia. ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos en tiempos proféticos? Sí. ¿Estamos en tiempos de gracia? Sí. Ya no hay tiempo para otras cosas, ni para su vanidad. Es hora de volver a Dios. Es hora rotundamente así como para ayer, vivir en paz y en santidad. No hay tiempo para otra cosa. Se lo digo en el nombre de Jesús. La situación en este momento está muy difícil, no solamente en este país, sino en todo el país, en todo el mundo. La palabra de Dios dice que las manifestaciones de su cuerpo en gloria a Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. La semana pasada estuvimos hablando que si su cuerpo era semejante al cuerpo de la gloria suya, sí, porque lo dice nuestro Dios, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Pero primero, antes que todo, el Señor nos advierte y nos aclara y nos manda y nos ordena en Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, sutilmente, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dios nos advierte, mirad que nadie los engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En Hebreos 13, versículos 8 y 9 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, y por los siglos, y por los siglos, y por los siglos. ¿Qué dice? Que no nos dejemos de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia de Dios. Dios nos está diciendo claramente cómo tenemos que vivir para que nadie nos engañe, ni siquiera las diversas sectas religiosas que han salido en el mundo. En Gálatas capítulo 1 dice así: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por nombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y nos dice así, que gracias y paz sean a vosotros, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice así: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado,
sea anatema. Dios lo maldice. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo. Si alguno os predica un diferente evangelio que habéis recibido, también le dice anatema. Ahora queda en usted de creerle a Dios, queda en usted en creerle de sus palabras que salen de su boca, porque de su boca sale toda veracidad. Y dice así: ¿busca usted ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y anteriormente, ¿qué habíamos hablado? Mirad que nadie los engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Así llama Dios todas estas cosas. Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchos siguen las tradiciones, pero aquí Dios le pregunta: ¿usted busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trata de agradar a los hombres? Pues si todavía usted agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Enfáticamente y rotundamente habla nuestro Dios para quienes quieren saber la verdad. Bueno, Jesucristo es la verdad. Y el evangelio el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, es de poder y de salvación. ¿Y sabe por qué anuncio esto primero? Porque muchos no creen que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y muchos no creen que Él resucitó. Muchos no creen que es Dios. Muchos no creen que es la resurrección y la vida eterna. Entonces, muchos en todo el mundo, inclusive hasta en reencarnación, muchos deseando que usted sea lo que venga. En cuanto a la reencarnación, lo que le ofrece, pero Dios nunca habló de reencarnación, sino de resurrección y de vida eterna. Y las manifestaciones grandes de su cuerpo en gloria. Vayamos a Éxodo, capítulo 3, cuando se le presentó a Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, no se apagaba. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y con una misión de que fuera a Egipto el faraón para decirle y manifestar que dejara en paz al pueblo judío. Y cuando te presentes al faraón, dile, y a todos, dile que yo soy el que soy. Primera manifestación para Moisés en el libro de Éxodo. También se le presenta a Josué. Josué capítulo 5, versículo 13 en adelante dice: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos
y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de lo nuestro o eres de nuestros enemigos? Y él respondió con un no, rotundamente. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, dice. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Estas mismas palabras se las dijo a Moisés en la zarza: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y no era un ángel, era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice así bien claro: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y solamente se adora a Dios y no a un ángel. Y le dijo también: ¿qué dice mi Señor? ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? También Apocalipsis 19, en Apocalipsis 19:10 dice así: cuando se le presentó el ángel a Juan, Juan quiso adorarlo y el ángel le dijo bien claro: no lo haga, porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Enfáticamente, eso está diciendo que no hay que adorar a los ángeles. ¿Ya? También, ¿qué más nos dice en Josué? En el libro Isaías, así como se le presentó a Josué como príncipe del ejército de Jehová, en el libro de Isaías se cumple una profecía también, porque un niño no es nacido. Isaías capítulo 9, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. Tanto como cuando le hablaba a Isaías, como también le hablaba a Josué. Entonces, también en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando los judíos le mandaron que no hablaran más acerca del Señor Jesucristo, si no iban a ser encarcelados y azotados. Y respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre, que levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y por salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Gloria a Dios. Una de las manifestaciones que también hace es a Daniel. Daniel es 600 o 700 años de Cristo. Y esta misma aparición que se le hizo a Daniel
también se le hizo al apóstol amado Juan y se le reveló el libro del Apocalipsis. Daniel 10 dice: en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro en ustaz. Su cuerpo era como un berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Luego en el versículo 10 dice: y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mi mano me dijo: Daniel, Daniel, me dijo, varón muy amado, estás atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Esto ocurrió en Daniel. Daniel, estamos hablando 600 o 700 años antes de Cristo. Daniel capítulo 10. Y estas mismas palabras se las reveló a Juan en el libro Apocalipsis en el primer siglo después de Cristo. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Apocalipsis 1, versículo 10. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y me decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y quién es ese? Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos, eran blancos, blanca lana como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de mucha agua. Lo mismo que Daniel. Estas son las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y en el libro Apocalipsis, la revelación. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, pasado, presente y futuro. Y para no seguir más, también a Sansón y los padres le preguntaron: ¿quién eres tú? Porque la esposa, los padres no podían tener hijos, y Dios le dio un hijo, Sansón. Y cuando le preguntaron quién eres, yo soy admirable. Y eso está en el libro de Jueces, capítulo 13. Y se cumple la palabra también en Isaías 9. Y su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Estas son las manifestaciones del Señor Jesucristo. Y hay muchas. No, estas son unas pocas escogidas durante el Antiguo Testamento.
Pero cuando vino Jesús, muchos no creían y hasta ahora no creen que es el Mesías, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Por último le dicen qué demonios tiene. Pero Jesús vino no a condenar, sino a salvar y a perdonar. A salvar, a perdonar y dar vida eterna. Él no vino por los buenos. Él no vino por los que tienen salud. Él vino más por los enfermos. Estamos hablando de enfermedad espiritual. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, pero Él es nuestro médico. Y hace poquito le dije, mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y también nos dice el Señor, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina del Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, profesando tener la razón y la verdad, de las cuales nacen las envidias, los pleitos y las blasfemias, las malas sospechas, la disputa necia de hombres y mujeres y de entendimientos corruptos, y no tienen la verdad y son privados de la verdad y que toman la piedad como fuente de ganancia. Así nos aclara Dios esto en 1 Timoteo 6:3 y dice así bien claro, apártate de los tales. ¿Y eso qué significa? Que te aleje, que te aísle, que te separe, que evite, como también en 2 Timoteo 3, porque también debes saber esto, que en los últimos tiempos, en los últimos días, en los últimos vendrán tiempos difíciles y peligrosos, hombres burladores, incrédulos, mofadores. ¿Y qué dice? A esto evita. ¿Y eso qué significa? Eludir, prevenir, guardarse, huir. Por eso que le dijo a Tomás, en Juan 20:27, como le dijo a Tomás. ¿Sabes qué, Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. Y si es mujer, no sea incrédula, sino creyente. Y hace poco hablamos que no hay otro evangelio. ¿Quiere usted agradar a los hombres o quiere usted agradar a Dios? Porque muchos no creen en la resurrección. Y otros piensan, y todavía piensan en la actualidad, el vicario de Cristo. El vicario de Cristo es el representante de Cristo. Y aquí el único representante que tenemos nosotros para los cristianos es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios y habla a cada uno de nosotros. Y hablará, y dijo Jesús, hablará de lo mío y convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Él es el representante y el vicario de aquí en esta tierra. Y habló de la resurrección. Y la vez pasada hablamos que dijo el Señor, que no pueden ya más morir porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios y al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Por eso Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
y para bajar toda esta vanidad, esto egocéntrico. El Señor que dice en Primera de Corintios, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no somos muchos sabios según la carne, ni somos muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero sí le quiero decir que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y también le quiero decir, mis hermanos, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él nosotros, mis hermanos, estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. Para las manifestaciones de su cuerpo en gloria, Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. En Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Por favor, considere bastante este pasaje. Lo mismo en Juan 3:7. ¿O es necesario nacer de nuevo? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede hacerse eso? Si os te digo cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os te dijera las celestiales? Te quiero decir bien claro, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel o toda aquella que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dijo bien claro. Y también le dijo así, le dijo a Marta en Juan 11:25, mira Marta, yo soy la resurrección y la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Aunque esté muerto, vivirá eternamente el que cree en mí. Y todo aquel o toda aquella que vive y cree en mí, no morirá. No morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Anteriormente le dije, como 3 días estará. 3 días y 3 noches estará el Señor Jesús en el corazón de la tierra. Nadie subió al cielo, sino Él. Y también manifestó, yo soy la resurrección y la vida eterna. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Si usted me pregunta dónde está eso,
Eso está en Mateo 12:40. Efectivamente. En Mateo, cerca de la hora novena, eso más o menos a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Y esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamaba así Dios, clamaba así el Hijo al Padre. Y algunos de los que estaban allí presentes decían, a Elías está llamando este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio de beber. Pero otro decía, veamos si viene Elías para librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez, clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo. Y la tierra tembló, hubo terremoto y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, que es Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Y usted me va a explicar, y bueno, ya lo vamos a explicar. Y el centurión y los que estaban con él guardando Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron a gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un romano lo decía así, mas los judíos decían que no. ¿Qué demonio tiene? Pero vayamos al asunto. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por eso dice en 1 de Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Por eso dice Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. En 1 de Pedro descendió y fue a predicar a los cuerpos, a los espíritus encarcelados, no a los cuerpos, a los espíritus encarcelados. ¿Y qué quiere decir? Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuando uno fallece, el cuerpo es destruido y el alma y el espíritu permanece para siempre. Por eso dice el Señor, mas temed a los que pueden matar el alma y no el cuerpo. Porque el alma es eterna, el espíritu es eterno. Y por eso es, en el anterior mensaje, mi cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya, por supuesto. También en Efesios,
capítulo 4, versículo 1 dice: os ruego, hermano, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre como Cristo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque nosotros tenemos una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Dios nos aclara bien claro que después que de la resurrección en los 3 días, así como Jonás, y nadie, dijo bien claro, nadie subió al cielo. Ya les explico. Así que ya nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades celestiales de maldad, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso nosotros somos, con Cristo, somos más que vencedores. Y esto el Señor Jesucristo venció quien tenía el imperio de la muerte. Y hoy, Señor, el Señor Jesús lo venció rotundamente. Rotundamente. Él es el que tiene las llaves. Por eso, mis hermanos, ahora que estamos todavía vivos, gracias a Dios, pero mejor vivamos eternamente, porque ciudadanía está en los cielos y usted es un habitante del cielo. Por eso no claudiquemos, no bajemos nada, no desmayemos para nada en estos tiempos. Porque también tenemos la brevedad de la vida. Y Dios dice así, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Porque así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado, pero para salvar a los que le esperan. Y esa persona es usted que lo está esperando. Por eso nosotros no tenemos que estar en nada intimidados por los que se oponen, por los que se burlan, por los que se mofan, por los que nos critican, por los que nos aborrecen. Porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros es de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros le es concedido la causa de Cristo, que no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y es donde está Filipenses 1, 28 y 29.
Yo le quiero contar que Lucas capítulo 16, el rico Lázaro, cuando murió Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió. Eso está en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Usted lo puede escudriñar, por factor de tiempo no le puedo decir mucho. Pero él murió y fue llevado al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. Pero él no fue al seno de Abraham, sino en el Hades. Y alzó sus ojos y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero la Biblia dice en el versículo 26 que hay una cima, no con C. Cima con C significa cumbre, cerro, una elevación. Pero cima con S significa hay un abismo, un precipicio, un despeñadero. Y dice así, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Por eso descendió el Señor Jesucristo a las profundidades de la tierra, al paraíso. En ese momento considerado paraíso el seno de Abraham. Hoy tenemos un paraíso que es el cielo. Como aquel reo cuando estaba falleciendo juntamente con el Señor Jesucristo crucificado. Y le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, Señor. Estaba arrepentido. ¿Y qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo. Hoy mismo estarás. En otras Biblias, en otras sectas religiosas, ¿saben cómo está? Algún día. Y otras que ni creen que hay resurrección. Y que dicen que el que muerto está, muerto está. Y se acabó. Cuando el Señor Jesucristo dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Y Él es la verdad. Yo le quiero decir también, el cuerpo del Señor Jesucristo es un cuerpo celestial, espiritual, glorificado. Porque cuando se le presentó a María Magdalena no lo pudo reconocer y pensando que era ¿cómo se llama? Pensando que era el viticultor, el cultivador. Y pensando más que era el que arreglaba el cementerio, el hortelano. Y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, volviéndose, que le dijo Raboni, mira, no me toques, pero anda, dile a mis hermanos, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto el Señor y el que le había dicho estas cosas. Igualmente en el camino de Emaús. Y de Emaús hay como 12 kilómetros a Jerusalén. Y de Jerusalén iba en camino de Emaús, caminando. Jesucristo se presentó hablando con estos dos hombres que eran apóstoles de él y no lo reconocieron hasta cuando entraron a casa, hasta cuando entraron en la sala y estaban repartiendo los panes. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Y esto está en Lucas capítulo 24. Entonces es un cuerpo celestial espiritual que tiene la facultad de aparecerse y desaparecerse, de ser reconocido y no conocido, de ser igual como se presentó, es el mismo de ayer, hoy y siempre. El que caminó por el mar, el que echó fuera los demonios, el que echó fuera la lepra, el que dio sanidad a un ciego de nacimiento. Y nadie puede dar vida a un ciego de nacimiento. Nadie. A un sordo mudo le metió los dedos en los oídos, le escupió, le jaló la lengua y volvió a recuperarlo. Por eso también le quiere decir, y un cuerpo tan celestial, tan espiritual, glorificado. Dice así en 1 Corintios capítulo 15, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le pareció a Cephas y después a los 12. Pablo nos dice así, y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún duermen. A la vez, eso significa, no es que estaban reunidos 500 personas, no. A la vez, a las 500 personas, como pueden decir, 2 aquí, 5 acá, 4 acá, 1 allá, 9 allá. Pero Dios se le apareció a los 500 a la vez, a la vez. Ese es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y después se le apareció a Jacob y después todos los apóstoles. Pablo dice, y al último de todos, como un abortivo se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, decía Pablo, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso que nosotros somos, por su gracia que usted es así, por la gracia de Dios. Somos perdonados, rescatados, justificados, salvados, perdonados, amados. Huele usted a limpio, escogido de Dios, escogida de Dios para estar en la boda del Cordero. Y después, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablando del reino de Dios. Estas pruebas indubitables, ¿qué significa? Son pruebas que dan por resultados concretas, infalibles, demostraciones seguras, para no dejar lugar a dudas, y también incuestionables. Es para no preguntar, pero nosotros creemos por fe. No lo hemos visto, pero le creemos y por fe andamos, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Las apariciones de Cristo después de su resurrección. Hermano, no quiero que ignores acerca de los que duermen, acerca de los fallecidos, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que fallecieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros en Cristo, los que vivimos en Cristo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor. Cuando dijo, nadie subió al cielo, en ese tiempo nadie subía al cielo. Porque todos bajaban, los que eran justos ante Dios bajaban al seno de Abraham y los que eran injustos al Hades. Y Jesús descendió en esos 3 días, esas 3 noches a predicar a los espíritus encarcelados. Y cuando también dice que se abrieron los sepulcros, se llevó todo, a todos los que estaban en el seno de Abraham. Pero de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más pasado de muerte a vida. De cierto te digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que hieren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No te maravilles esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. En 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y tenemos un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Y eso qué quiere decir? Que más Dios muestra por su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Ya estamos justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora estamos reconciliados y seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mi hermano, yo le quiero decir que en el tiempo que estuvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, hubo varias resurrecciones, como el de Lázaro. También resucitó al hijo de la viuda de Naín, y eso está en Lucas 7:11, y como también la hija de Jairo, en Marcos 5:21. Y también hubo otras resurrecciones que Juan dice que no había tiempo y cantidad de libros para poder escribir lo que hizo el Señor. Pero cada uno de ellos que le estoy nombrando resucitaron de la muerte, pero volvieron al mismo cuerpo
no volvieron al cuerpo todavía glorificado, como el del Señor Jesucristo. Ellos fueron con dirección al paraíso que estaba en el seno de Abraham. Es verdad que la resurrección no es solo vivir de nuevo. La resurrección no es solo vivir de nuevo, es vivir de nuevo en un cuerpo nuevo y ese cuerpo glorificado celestialmente. Para vivir en la eternidad. Yo sé que el Señor Jesucristo no fue el primero que volvió entre los muertos, pero fue el primer cuerpo resucitado, cuerpo en gloria, porque todos murieron. Y Él lo hizo para demostrar que Él es y será la vida y la resurrección eterna. Y Dios nos dice bien claro, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Por favor, te imploro, te ruego, te suplico y veles. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Te prometo, os digo, el que tiene oído oiga, así dice el Señor. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué más? También escribiré sobre el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y también haré un nuevo nombre para ti. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Usted es del remanente. Usted pertenece al remanente de Dios. Usted pertenece a la boda del Cordero. No desmaye, no claudique. Estamos en tiempos difíciles, es verdad. Muy difíciles, es verdad. Pero hoy se puede transformar su cuerpo en su cuerpo espiritual celestial, en gloria parecida a la del Señor. Hoy, tal vez esta noche, tal vez mañana, tal vez más tarde, no lo sé. Ya no hay días, ya no hay horas, ya no hay minutos. Por favor, no vivir en una forma relajada. No vivir en una forma relajada como que si las cosas no van a acontecer o como que si está demorando demasiado. Yo le he dado a la luz de la Biblia, bíblicamente, de que ya no hay nada como para decir que demora mucho. No. Vivamos en paz, vivamos en santidad, en consagración, temiendo a Dios. Y más que todo, cómo no cuidar esta salvación con temor y temblor. Así nos manda Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia y en su infinita gracia. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Las manifestaciones de su cuerpo en gloria a Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, y la resurrección, por supuesto, para usted. Porque Dios todo lo hace con amor y para el bien suyo. Y recuerde, no solamente usted, también de su familia, sus hijos y los hijos de sus hijos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, en el nombre de Jesús. Y todos al arca de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.